Muy buenas tardes a todas y a todas. Espero que estéis todos bien en casa, porque nuestro lema es yo me quedo en casa, tú te quedas en casa, Valencia entra en casa. Soy Ana de los Fallos, monitora de natación en las piscinas de Fundación Deportiva Municipal de Valencia, concretamente El Carmen y San Luis, en la empresa Camposport. Acordaos que bajo de este vídeo hay un link de nuestra encuesta donde podéis evaluar nuestras sesiones de entrenamiento, tanto sea a nivel escolar, preescolar, adultos, actividades en seco o actividades acuáticas, donde tenéis varias preguntas donde podéis evaluar de mayor a menor grado de satisfacción. En la sesión de hoy trabajaremos la técnica de brazos, de espalda y braza, ya que en anteriores vídeos hemos trabajado la técnica de crawl y espalda y crawl y braza. Ahora nos faltaría trabajarlo en espalda y braza. La sesión la dividiremos en tres partes: un calentamiento con movimiento articular, el segundo parte, que es la parte principal, primero haremos la técnica de brazos de espalda y luego técnica de brazos de braza. Y finalmente haremos unos estiramientos para evitar lesiones. Pues vamos a empezar por el calentamiento, moviendo de un lado a otro. Contando 10 segundos. Arriba, abajo. Pulgando. A otro lado. A otro lado. Hacia adelante. Hacia atrás. A otro lado. Hacia atrás. Pulsando. Cadera. A otro lado. A las piernas. Hacia arriba. A un lado. Al otro lado. Al otro. Y aquí
finalizaría nuestro calentamiento. Ahora vamos a ir a la parte principal donde vamos a centrar la técnica de brazos, de espalda y braza. En la parte principal vamos a centrarnos en la técnica de brazos, de espalda y de braza. El primer ejercicio de espalda que haremos será ponernos un churro atado a la axila y moveremos el brazo que está libre. Y haremos 3 series de 15. Pues vamos a ello. Nos ponemos el churro en la axila y moveremos el brazo que está libre y haremos 3 series de 15. Pues vamos a ello. Este con el churro y podemos mover hacia esa pared. Vamos a la segunda serie. Y ahora vamos a ir a la última serie. Y ahora haremos lo mismo, pero con el otro brazo. Nos ponemos el churro en el otro brazo, en la axila, quieto, y empezaremos a mover el nuestro. Pues vamos a ello. Y movemos las piernas. Vamos a la segunda serie. Y a la última, a la tercera. El siguiente ejercicio que haremos de espalda será ponernos un pull ball en la frente
donde tendremos que intentar que no se caiga y haremos 3 series de 15, es decir, contaremos hasta 15 segundos y a ver si aguantamos o no el pull ball. Pues vamos a ello. Y moveremos piernas. Pues ponemos el pull ball y moveremos piernas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. Vamos a la segunda. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Y vamos a por la tercera. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. Y este sería el ejercicio. El siguiente ejercicio que haremos será nadar con doble brazo, es decir, con los dos brazos a la vez. Y haremos 3 series de 10. Pues vamos a ello. Y moveremos piernas también. 1, 2, 3, 4, y 10. Vamos a por la segunda. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Y ahora vamos a ir a la tercera. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. El siguiente ejercicio que haremos será nadar con los puños y haremos 3 series de 15. Vamos a ello. Y moviendo también las piernas. Y 3 series de 15. Y ya vamos a la segunda. Y aquí haremos más resistencia, nadando espalda. Y ahora vamos a la última. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. Y para acabar, haremos el estilo completo de la espalda y haremos 2 series de 10. Pues vamos a ello. Moviendo piernas, la cabeza mirando el techo y los brazos. 1, 2, 3.
Ahora la segunda serie. Realizaremos ejercicios de técnica de brazo de braza. El primer ejercicio que haremos será colocarnos un pull ball entre las piernas, en el que haremos primero un movimiento de un brazo y luego del otro. Y haremos 3 series de 10. Pues vamos a hacerlo. Y sacamos la cabeza de vez en cuando. Primera serie. Vamos a la segunda. Y ahora vamos a ir a la tercera. Y ahora vamos a hacer lo mismo, pero con el otro brazo. Nos ponemos el pull ball entre las piernas y hacemos el movimiento. A la segunda serie. Y a la tercera. Y ahora, el siguiente ejercicio que haremos será realizar primero el movimiento de piernas y lo de brazos. Y haremos 3 series de 15. Vamos a ello. No lo voy a hacer aquí. A ver. Primero hacemos piernas. Vamos a separarnos un poquito. Vamos a hacer primero piernas y braza. Piernas. Y braza. Piernas. Vamos a la segunda serie. Y vamos a ir a por la última.
El siguiente ejercicio que haremos será nadar el máximo de brazadas posibles en 3 series de 10 segundos. Pues vamos a ello. Pues vamos a ello. Contamos 10 segundos. Primera serie. Vamos a ir a la segunda. Y ahora vamos a ir a la tercera. Y ese sería el ejercicio. El siguiente ejercicio que haremos será el estilo de braza. Nos pondremos una pelota entre las piernas y haremos el estilo de braza. Nos ponemos una pelota, me la he puesto, y haremos 3 series de 10. Pues vamos a hacerlo. Braza. Y haremos 2 series de 10. Y ahora vamos a ir a la segunda serie. Y ahora vamos a nadar con los puños. Así. Y haremos otra serie. Aquí también eran 2 de 10. Vamos a ello. Y como último ejercicio haremos el estilo completo. Lo hacéis vosotros, ya que podéis hacerlo con todos los ejercicios que hemos hecho anteriormente, donde el estilo es brazo y cuando estiramos recobramos y hacéis 2 de 10. Y aquí finalizaría nuestra sesión de hoy a nivel escolar de la técnica de brazos de espalda y de braza. Ahora vamos a ir a los estiramientos para evitar futuras lesiones, empezando por la cabeza. Hacia un lado y contamos 10 segundos. Al otro. Hacia abajo. Hacia un lado. Hacia el otro. Hacia atrás.
hacia el otro. Las palmas hacia abajo. Hacia arriba. Hacia arriba. Hacia abajo. A un pie. El otro. Una mariposa. Hacia un lado. Hacia el otro. Hacia un lado. Y hacia el otro. Cruzando. El otro. Hacia atrás. Y el otro. Y aquí finalizaría nuestra sesión de hoy. Espero que os haya gustado y nos vemos en la siguiente sesión. Y recordad, yo me quedo en casa, tú te quedas en casa, vais a entrar en casa y hay que hidratarse antes, durante y después del ejercicio. Nos vemos.